This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a Business of Wealth. Hoy estoy con Sebastián Camisar, que es el CMO en Ping, una plataforma de pagos para freelancers. También es advisor de marketing para tienda cripto y es profesor de maestría de la Universidad Austral, todo esto en Argentina. Sebastián es el ex CMO de OneBit, una plataforma cripto muy exitosa en Argentina que está ingresando también a Latinoamérica. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por la intro. La idea hoy es charlar un poco sobre, obviamente, las tendencias en el mundo cripto, pero también sobre cómo lanzar productos cripto. La industria financiera está bastante atrasada y tratando de, como decimos en inglés, play catch up en el mundo cripto y de cómo ingresar. Ya lo vemos incluso con los bancos, los wealth managers realmente no han logrado todavía ingresar completamente al mundo cripto, entonces me encantaría que tengamos una charla de eso. Tuviste mucho éxito en el lanzamiento y la promoción de esta plataforma cripto. Contame primero cuál fue la lección más difícil que aprendiste en estos años del mundo cripto. Es difícil elegir solo una, ¿no? Pero te diría la más importante, no sé si la más difícil, pero la más importante de todas, y es una que en general muchas empresas hoy no están dispuestas a hacer de manera genuina, que es escuchar al usuario. Esto fue una pauta que tuvimos siempre y que tengo y que trabajo siempre con eso adelante, que es aprender a escuchar, pero aprender a escuchar no solamente escuchar y quedarme con el insight o el comentario en la cabeza, sino que es accionar. Aprender a escuchar, el proceso de aprendizaje de la escucha, no es tampoco hacer todo lo que el cliente diga, ¿no? Porque también hay que poder identificar que los clientes siempre van a decirnos cosas que les parecen o que les vendrían bien, pero que del otro lado pueden ser o no viables, o pueden ser o no convenientes para la empresa, o pueden ser o no relevantes para un grupo grande de clientes. Entonces, aprender a escuchar es entender en qué momentos hay que saber tomar feedback del mercado y en qué momentos hay que ejecutar eso. No siempre se ejecuta todo y hay que poder relativizar un poco lo que uno escucha. Así que eso te diría que es lejos el mayor aprendizaje de todo. Después hay un montón de aprendizajes, pero eso te diría que es el número uno. Me hace acordar a esa típica frase que dijo Ford, aunque no estoy segura si la dijo o no, que dijo, si yo escuchaba al cliente me pedía un caballo más veloz. ¿Cómo diferencias eso? Digamos, obviamente uno tiene que confiar en el expertise que uno tiene, pero al mismo tiempo no ser tan, ¿cómo se dice? Confiado al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo llegas a ese balance? O tan condescendiente con el cliente, ¿no? Condescendiente, esa era la palabra que buscaba, muy bien. Yo te diría que la principal virtud que tenés que desarrollar como para trabajar en esta industria, y también otras, ¿no? Pero sobre todo en esta, es la empatía. O sea, tenés que aprender a ponerte en el lugar del cliente y realmente tenés que entender cuál es el dolor que tiene, qué es lo que venís a solucionar. Entonces, uno tiene que distinguir realmente cuando esa necesidad o ese deseo, porque a veces se separa la necesidad, deseo, demanda. Entonces, cuando eso termina en una demanda, no una demanda en términos legales, sino una demanda en términos de una exigencia, ¿no? La persona reconoce la necesidad, el deseo, y viene la demanda, uno realmente tiene que aprender a ponerse en el lugar y ver si eso realmente está solucionando un dolor o es solamente un decorado o un nice to have o algo que sería deseable tener o le gustaría tener, pero que no le cambia la vida realmente. Entonces, sobre todo en el mundo cripto, el usuario se tornó muy demandante. Muchas empresas se acostumbraron a alimentar un poco este juego de regalar cosas, ¿no? O de dar cosas gratis, cosa que en la industria financiera tradicional, para acceder a los productos y servicios, había que pagar. El pago podía venir a través de distintos modelos de negocio, podía ser un fee mensual, podía ser una comisión cuando operabas, podía ser de muchas maneras, pero ahora la gente en este mundo cripto, y sobre todo con Internet,
se acostumbró a esta cultura de lo gratis. Entonces, la gente pide porque no te va a dar algo a cambio por eso que te pide, solamente te va a pedir. Y lo peor de todo es que muchas veces la gente pide y ni siquiera es cliente. O sea, eso es una locura. Entonces, ponerte en el lugar, esto de la empatía que te digo, ponerte en el lugar, implica decir, bueno, realmente, de lo que me están exigiendo, de lo que me están demandando, ¿qué realmente hace la diferencia? ¿Qué me distingue de la competencia? Que eso también es súper importante, porque a veces me dicen, bueno, me encanta esto que vos tenés, pero sería mucho mejor si también tuvieras esto. Pero a veces, de repente, hay una decisión estratégica en la cual eso que te están pidiendo a mí no me hace la diferencia, al cliente no le hace la diferencia, existen otras empresas que podrían solucionar lo mismo, enviando el dinero ahí, y no necesitas tener todo en uno, pero vos le solucionás un dolor fuerte. Entonces, en lugar de ser un todólogo y tratar de solucionar absolutamente todo, tratás de ser muy bueno en algunas cosas que los demás no pueden equipararte. Entonces, esto es súper relevante, el tema de la empatía y ponerte en el lugar, y también tratar de ser uno mismo cliente de su propio producto, ¿no? Que también es importantísimo. Es muy difícil lanzar un producto del cual uno no sería cliente o no lo aprecia. Entonces, cuando uno se vuelve súper experto en su producto, es mucho más fácil entender desde dónde viene el deseo, las demandas de los clientes o potenciales clientes, ¿no? Porque, de vuelta, no todos son clientes. Pero a ver, siento que un montón de lo que hablamos, incluso yo lo trabajo con diferentes empresas, es encontrar tu nicho, encontrar el porqué de la existencia en el mercado. Todo eso se aplica realmente en realidad a cualquier industria. ¿Qué fue lo que pasó con cripto que yo supongo que este tema de la construcción de comunidad, de un sistema descentralizado, que como validó esa posición de demanda desde parte del usuario, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es interesante porque hay algo que hay que decir en el mundo cripto. Quizá el día de mañana esto cambie, pero hasta ahora el mundo cripto tiene dos grandes vertientes, tiene dos grandes paradigmas, por decirlo de alguna manera. Uno es el mundo centralizado y otro es el mundo descentralizado. En algún punto se tocan y en otros puntos no se tocan para nada. Entonces, el mundo centralizado tiene que ver con las empresas que se constituyen de una manera más tradicional. O sea, que de repente necesitan una forma legal, que tienen que tener, tienen que ser compliant con las leyes, con las normas, que de repente para poder operar tienen que hacer un montón de cosas y tienen un montón de costos. Y no son anónimas, o sea, generalmente son empresas que se exponen. Y el mundo descentralizado, que parecería ser como para muchos la panacea o parecería ser como la solución a todos los problemas del planeta, el mundo descentralizado es ese mundo que hay menos discrecionalidad, porque la persona o el equipo que desarrolla el producto generalmente es un poco más o menos anónimo, pero que tampoco se pasan por procesos de la debida diligencia, es decir, no siempre el usuario hay que identificar quién es, hay más anonimato, confiamos en contratos inteligentes en lugar de buena voluntad de código, ¿no? Pero lo que es importante decir es que ninguno de los dos mundos es perfecto y ambos mundos se necesitan. Porque la realidad es que un usuario que arranca y se mete en el mundo descentralizado, los errores salen caros en el mundo descentralizado. No hay forma de volver atrás con casi nada. Vos te equivocaste, mandaste algo a un lugar erróneo, aprobaste un contrato que no debías y eso hace que vos pierdas tus fondos. En el mundo centralizado las empresas son un poco más contemplativas, es decir, vos perdés la contraseña de tu usuario en un exchange centralizado y podés recuperar la contraseña. Pero si perdés las llaves privadas de tu wallet descentralizada, perdiste tus cripto. Entonces, ningún mundo es perfecto y son complementarios. Generalmente, la vinculación con el mundo fiat, es decir, con el dinero fiduciario, se hace a través de los exchanges centralizados, porque ningún banco, por lo menos no hoy, quizá el día de mañana y esto cambie, pero va a integrar su plataforma con una plataforma que es anónima, que no le dice para quién va el dinero, o sea, digo, no existe eso. Por normas de lavado de dinero, de antifraude, lavado de dinero y un montón de otras cosas, eso lo necesita hacer una empresa debidamente constituida. Entonces, un usuario que arranque generalmente pone dinero fiduciario, sea pesos, dólares o cualquier dinero que esté en curso legalmente, va a tener que entrar, generalmente va a tener que entrar a través de un exchange centralizado. Sí, claro, se puede hacer también un peer-to-peer donde la gente también comercia sin tanto intermediario, pero eso tiene sus riesgos, sus problemas y también sus cuestiones
legales impositivas en las cuales vos estás mandándole a una persona y no hay una factura de por medio, tiene sus bemoles eso. Entonces este mundo centralizado ayuda a los usuarios que recién arrancan, o también en cada momento que un usuario necesita bajar o subir dinero fiduciario contra cripto. Lo que ocurre es que también estas empresas centralizadas, que lo es Buenbit, lo es Tienda Cripto, con el tiempo se empezaron a sofisticar y empezaron a crear productos que acercan a la gente a las bondades de las finanzas descentralizadas. O sea que, en definitiva, lo que la persona tiene que aprender un montón para entrar al mundo DeFi o al mundo descentralizado, los exchanges ahora te acercan un poco, te pisan un poco la papa como para que vos no tengas que entender todo y bajes un poco el riesgo de cometer un error, y te dan algunas de las bondades que te da el mundo descentralizado. Sin embargo, por ejemplo, la compraventa de criptos por medio de cualquiera de las... Claro, la compraventa de cripto es una, porque vos podrías comprar y vender cripto en un exchange descentralizado, pero no contra dinero fiduciario. O sea, tendrías que tener una cripto y cambiarla por otra, es más lo que llama un swap o un intercambio que una compra, ¿no? Entonces la gente lo que hace es al principio compra en un exchange centralizado contra pesos, dólares, y una vez que ya está en el mundo cripto, no vuelve a menos que necesite comprar más o vender contra pesos o dólares. Lo que tiene que los exchanges ya no se quisieron quedar tan en ese rol tan de entrada y salida, sino que empezaron a agregar funcionalidades que empiezan a ser bastante interesantes, como ya empezaron a dar un rendimiento dejando las monedas en el exchange. Algunos exchanges sacaron su tarjeta prepaga, otras están sacando APIs para conectarnos con el mundo del e-commerce. Entonces es muy interesante lo que está pasando en ambos mundos, pero son mundos que son distintos, o sea, son muy complementarios, pero son distintos. Así que espero que eso responda a tu pregunta. Hay mucha gente que dice que todo este lanzamiento de productos cripto es similar a la crisis, digamos, va a pasar lo mismo que pasó con Internet, y que va a haber una burbuja que va a explotar y que todos estos emprendimientos van a caer antes de despegar completamente. ¿Qué pensás de eso? Hay muchísimas razones por las cuales es un momento distinto al mundo, porque Internet tuvo su crisis de las .com en el 2001, pero estamos hablando que Internet siguió, o sea, digo, toda la Web3... En eso estoy de acuerdo, sí, que va a seguir. El tema es si va a haber una, digamos... Seguro que va a haber, seguro que va a haber. A ver, hace 3, 4 años hubo una caída vertiginosa de las cripto. El problema es este. El problema es que la gente confunde precio y valor, que no están necesariamente relacionadas todo el tiempo. No, mi pregunta no está relacionada al valor de las cripto. Yo lo sé. El valor de la organización. Yo sé a lo que apunta tu pregunta. Pero el problema es que la gente sí lo confunde. Y muchas veces la gente cree o descree la tecnología blockchain según el precio de las cripto. Y la creencia, por eso te digo, de repente cuando sube el Bitcoin o sube casi todas las altcoins, aparte del Bitcoin, a todos no, el blockchain es lo mejor, cuando cae se salen de la industria y eso hace que... Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es, más allá del precio de las criptomonedas, el valor de las empresas, o muchas de las empresas que están hoy, de acá a un par de años van a desaparecer, pero no van a desaparecer por culpa de las criptomonedas o por culpa de lo que ocurrió en el 2001. Van a desaparecer porque muchas van a tener que demostrar su valor agregado, van a tener que demostrar que realmente tienen un público que las banca. Muchas de las que están viviendo de inversiones, va a haber un momento en el cual esas inversiones se van a terminar, y depende de cómo lo estén haciendo y cómo se puedan autosustentar, van a seguir teniendo su modelo de negocio activo o van a caerse. Porque una empresa que vive, es como el país, digamos, hasta qué punto un país se puede endeudar. Entonces, va a haber un momento en el cual, si esas empresas no lograron una masa de clientes que les banquen el modelo de negocio, van a caer. Muchas van a caer, pero no es que van a caer porque va a caer el negocio. Van a caer porque, digamos, es fácil mantenerme cuando no es mi cliente el que me está dando el ingreso principal. Así que sí, van a caer un montón, no por las mismas razones del 2001 de las .com, y no porque sea una burbuja, pero sí, toda industria innovadora, cuando se empieza a volver masiva,
se empieza a descremar y empieza a salir lo bueno, y lo mediocre, lo mediano y lo malo van a tender a desaparecer. Va a pasar algo así, pero por razones distintas. ¿Cuánto tiempo pensás que va a tomar la integración entre el mundo fiat y el mundo cripto? Digamos, como decías, están empezando a desarrollar APIs para usar las cripto en el mundo, llamémoslo fiat o real. Están empezando a surgir todas estas herramientas que conectan el mundo con las cripto, pero la realidad es que las cripto no son todavía una parte importante de la economía mundial. ¿En qué momento pensás que, digamos, cuánto tiempo pensás que esto va a tomar? Es una buena pregunta. Si no fuera por las dos cosas que te voy a decir a continuación, tardaría 3 meses. Okay. Ya estaríamos prácticamente, o 3 elementos. El primero es el regulatorio. El primero es el regulatorio que no termina, digamos, no se termina de definir un marco regulatorio con reglas de juego un poquito más claras. A nivel mundial, ni siquiera estoy hablando de solo Argentina, estamos hablando de todos los lugares que están con temas regulatorios. Y cuando lo tratan de regular, no entienden, no terminan de entender totalmente el funcionamiento, entonces regulan de forma muy genérica y eso no funciona. El segundo es el miedo y el doble discurso. O sea, miedo y doble discurso. Muchas empresas o muchos políticos que se muestran en contra, pero después compran, o muchos bancos o muchas empresas grandes que boicotean, pero después se meten. O sea, es como una cosa media rara. Eso hace que la adopción se vuelva más lenta. A nivel tecnológico, falta muy poco, eso se podría llevar a cabo en muy poco tiempo, pero los grandes players no la están haciendo fácil. Entonces, cuando entiendan de que esto, si se hace bien, no tiene por qué ser un medio de evasión fiscal, esto puede llegar a ser un instrumento muy interesante como para que los gobiernos estén inclusive hasta más controlados con el uso del dinero. Esto va a tomar forma, ¿no? Las transacciones en la blockchain son completamente traciables, o sea, se puede ver absolutamente todo. Claro, cuando estamos hablando de algo centralizado, no, porque eso se pierde dentro de la transacción, se pierde dentro de una empresa, pero cuando salimos a la blockchain, cualquiera de la que estemos hablando, eso es totalmente controlable. Quiere decir que podría ser algo súper interesante. Si esto empieza de a poquito, la gente se empieza a capacitar y los grandes players empiezan a hacerse un poco amigos de la tecnología, estamos hablando de meses. Va a depender de la cuestión regulatoria, del miedo y de que la gente aprenda en lugar de esperar rendimientos astronómicos, aprenda y empiecen todos a trabajar esto con un poco más de educación y no tanta efervescencia, ¿no? Y hay dos cosas que faltan, digamos. No hay una, digamos, yo lo que quería, hay una transición que es hacia el uso de blockchain, de cripto como una herramienta más allá que una herramienta de inversión, más allá que una oportunidad de inversión. Que eso es lo que todavía veo que no se ha logrado cambiar en la percepción del cripto. ¿Por qué pensás que es eso? Hay un gran problema subyacente que es, las principales monedas, las más capitalizadas hasta ahora, son muy volátiles. Bitcoin, Ether, terriblemente volátiles. Y eso hace que se vuelva muy poco útil para el día a día, para la gente, más allá de una especulación en el precio, ¿no? Entonces, con la llegada de las estables, eso cambió bastante, pero todavía la gente quedó en la cultura general, quedó el Bitcoin, como pasa de 3.000 a 60.000 y después vuelve a 20.000. Entonces, eso hace muy complicado que la gente entienda que en realidad no es el único instrumento que hay y que blockchain va mucho más allá de las criptomonedas, pero la gran redistribución de riqueza que tuvo el mundo cripto hizo que la gente generalmente se quiera meter en los famosos ATH, ¿no? O sea, cuando de repente viene un máximo histórico de Bitcoin o Ether, se mete todo el mundo y es muy probable que después corrija ese valor y después todo el mundo se va espantado porque si no, perdió un 10%, 20, 30, perdió $1 y se van. Y esa volatilidad complejizó mucho la adopción y en el día a día. Después con la llegada de las estables atadas a un patrón algo, ¿no? Porque tenés estables de dólar, tenés estables de euro, de oro, hay de muchos elementos que se pueden utilizar monedas estables, pero en la cultura de la gente eso todavía no está muy metido, quedó el otro estigma,
Así que eso también es lo que generó ese desgaste tan fuerte para que haya un día a día con las criptos. Desde el punto de vista estratégico, es como que no tiene sentido la moneda estable. Vamos, me decís, sí, digamos, ¿para qué quiero la moneda estable de cripto si tengo que siga el dólar si tengo el dólar? Al final, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ¿para qué voy yo a tener un activo que vale lo mismo que un dólar? Claro, bueno, a ver, algunos elementos importantes. El primero, en Argentina el acceso al dólar es complejo. Bueno, Vamos a decir, vamos a estar hablando en forma global, sí. Como claro, claro, Estados por Unidos eso. está hablando en Pero, forma global, sí. claro, pero si vos te fijas, en muchos países también es También complejo. es complejo, sí, sí, sí. También es complejo el acceso al dinero. Segundo, algunas propiedades que tiene la cripto que no tiene el dólar, ¿no? O sea, que no tiene la moneda fiduciaria. Entonces, hay algunas cuestiones inclusive de seguridad, inclusive de forma de bajos costos de envío. Bueno, eso también es relativo según en qué blockchain estemos hablando, pero casi nulo, digamos casi nulo en un mundo ideal o en un mundo que elegimos la blockchain adecuada para el uso que le quiero dar. Ni hablar de las posibilidades de inversión que lo dejamos de costado como para no sesgar la comparación uno a uno. Pero sí, a ver, y aparte el almacenamiento de dólares que no es tan sencillo en cualquier lado, mientras que acá en el mundo cripto es algo como totalmente natural, ¿no? Tus criptos están disponibles para vos 24/7 en el lugar del mundo que vos estés. No están con vos técnicamente, pero están a tu disposición si es que no hiciste algo particular, ¿no? En el cual las hayas bloqueado. Pero sí, tiene múltiples bondades, digamos. Y a ver, he hablado con muchos clientes sobre su interés en lanzar algún tipo de producto cripto, sin ser parte del mundo cripto. ¿Qué consejos darías para el lanzamiento de cualquier producto cripto al mercado? Bueno, he hablado con muchos wealth managers que a veces están pensando entrar y ver qué producto pueden lanzar, o incluso diferentes organizaciones con herramientas que quieren poder convertirlas al mundo cripto. ¿Cómo pensás que tiene que ser su proceso de pensamiento? ¿Qué deben tener en cuenta? Bien, interesante la pregunta. Yo te puedo dar, antes de decirte qué deberían hacer, te puedo decir qué no deberían hacer. Te puedo dar la receta del fracaso. La receta del fracaso es lanzar un producto cripto sin saber de cripto. Esa es la gran receta del fracaso, es la trayectoria del perdedor. O sea, no estás metido en cripto, no conoces el mundo cripto y ya te metes a lanzar un producto cripto. Esa es la primera receta para fracasar. La segunda receta para fracasar es pensar que porque compraste 3 criptos en Binance sos un experto cripto. O sea, digo, Binance es un exchange muy grande que tiene casi todos los pares, digo casi porque no tiene todos, pero tiene un montón de pares, es decir, monedas cripto contra cripto. Comprar en Binance es lo mismo que operar en un home banking, eso no te hace experto en cripto, ni siquiera te hace un usuario inicial. Digamos, casi te diría que eso no es cripto, porque simplemente lo que estás haciendo ahí es ingresando a una cosa y cambiándola por otra. Entonces, lo primero que tenés que hacer es dedicarle varios meses a entender el ecosistema y entender un poco la necesidad. Cierro ese paréntesis porque eso me parece importante, en la cual muchas empresas se quieren meter y no entienden mucho para qué lo hacen, ¿viste? Ya subirte a la ola solo porque los demás lo hacen, pero vos no sabes surfear, te vas a caer al tope. No tiene mucho sentido. Ahora bien, productos cripto, digamos, para lanzar productos cripto de vuelta. Primera distinción, que es la que te dije antes. Hablar del mundo descentralizado y del mundo centralizado no es lo mismo. Entonces, los que lanzan productos en el mundo descentralizado tienen que saber una locura, tienen que saber, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en el mundo centralizado hay que saber un camión también, pero jugás con usuarios un poco menos expertos que en el mundo descentralizado. Entonces son cosas distintas. Yo con Buenbit, 2018, cuando lanzamos, era completamente centralizado. Entonces, un poco el juego siempre fue trabajar primero para la adopción cripto en Argentina, era trabajar la adopción, entonces crear comunidades, ser muy honesto con el cliente, interactuar de una manera muy simple. Hemos lanzado otras plataformas igual, además de Buenbit, dentro de Buenbit, que ya no vienen al caso,
pero el mundo cripto no fue siempre igual. Imagínate, 2018 bajón con el Bitcoin que cayó a 3.000, el Ether cayó a 70, $80, parecía que todo se venía a pique. Hemos lanzado otras plataformas para sobrevivir porque realmente en ese momento estaba complicada la cosa. Y también había bastante acceso al dólar, entonces no había mucha razón para que la gente compre estables, más allá de un rendimiento interesante, pero bueno, había muchos factores. Entonces, 2018 fue súper complicado. La pandemia cambió mucho las reglas de juego, porque la gente no podía salir a la calle, porque de repente se empezaron, las relaciones digitales se exponenciaron 1000x. Entonces, un poco el lanzamiento de un producto digital, primero implica, a mi entender, lo primero es honestidad y transparencia. O sea, no es necesario salir con una propuesta sacadamente ambiciosa si vos después vas a prometer cosas que no cumplís, o si el usuario no se va a quedar con vos. Y el usuario al principio en el mundo cripto no es rentable para vos. O sea, digo, tardás en rentabilizar un usuario. Entonces, lo primero que tenés que hacer es entender, empatía, ponerte en el lugar del cliente y lanzar un producto que solucione un dolor concreto. Que no solucione toda la vida del cliente, sino es un dolor concreto. El acceso a algo, la inversión en algo, la posibilidad de hacer determinada cosa. Y a partir de ahí, si realmente tenés un match, si tenés un market fit interesante, empezás a trabajar la comunidad. La comunidad no es tuya, vos no sos dueño de la comunidad para nada. Pero si vos generás los mecanismos para que la gente interactúe de manera cómoda, esa comunidad vos la vas a tener mucho más, no quiero decir controlada, pero la vas a tener mucho más cerca que si la comunidad se genera espontáneamente en cualquier lado. Entonces ahí en el mundo cripto, los canales de Discord, los canales de Telegram, se vuelven súper relevantes, y después también las redes sociales tradicionales también son relevantes en otro punto, tienen debates mucho menos complejos y la gente ahí más que nada aparece muy, muy de la nada, pero también van a aparecer en todos lados. Entonces, el desarrollo de comunidades implica acompañar a la comunidad, ¿no? El acompañamiento de la comunidad, eso es generar comunidad, no es todo el tiempo posteo, no significa todo el tiempo hago propuestas para que debatan, eso ya es un marketing viejo, ¿no? Lo que hay que buscar hoy es acompañar, entender la dinámica de esas comunidades y tratar de que prospere y ser un miembro de la comunidad, o sea, sabiendo que somos nosotros parte del equipo, pero ser un miembro más y en los momentos difíciles acompañar esa comunidad. Eso es súper relevante. Pero bueno, cuando vos lanzás, la comunidad es muy pequeña, tu producto no lo conoce nadie. Entonces, eso lo acompañamos un poco de un marketing un poco más de growth, en el cual vas a tener que hacer campañas como puedas, porque los medios te van a pegar fuerte, te van a castigar, te van a bloquear, te van a decir que vos sos un estafador y que estás lanzando una ICO, y te van a bloquear por cualquier razón que vos no vas a entender. Eso es una pelea que empezás a tener, pero cualquier pequeño rayito de luz lo agarrás para empezar a crecer como puedas. No te queda otra, o apalancarte con buenos partners, ¿no? Que no te discriminen o no te hagan bullying, como suele ocurrir en esta industria con los grandes medios. Entonces te empezás a apalancar un poquito en empresas con las que te identifiques. No tienen por qué ser la número uno, pero sí es importante que sean empresas piolas y que se entienda un poco cómo se pueden empujar mutuamente. Entonces empezás a crecer de a poquito, pero siempre, siempre, siempre cuidando que el producto sea impecable. Entonces, en lugar de lanzar 1000 cosas, lanzá 2, pero que sean espectaculares. Un consejo mío, que es un aprendizaje de la vida, que es todo el tiempo enfocado en el valor agregado que da la plataforma o el producto que estás lanzando. Si no das valor agregado, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Tu valor agregado no puede ser regalar algo o regalar plata. Tu valor agregado tiene que solucionar un problema concreto, porque si vos estás regalando plata, hay un día que dejás de regalarla y ya nadie se va a quedar con vos. Y enfocarte muchísimo en la fidelización en lugar de la retención. O sea, si alguien se te quiere ir y mira, ya se te va porque realmente hay otro que trajo un mejor precio, una mejor red o lo que sea. Entonces, todo eso sumado a un buen equipo de laburo, lo vas armando a poquito. Yo en mi carrera, bueno, ya trabajo mucho antes de Buenbit, pero yo aprendí que los equipos se arman de a poquito y con gente valiosa.
No hay un único rol, no es que no hace falta traerte a Messi, pero sí gente con la misma cultura con la que querés trabajar en la empresa, gente honesta, gente transparente, gente piola. A veces es mejor un equipo de 3 personas que uno de 20 que hagan número, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso va creciendo. Te doy fondos, no sé, de Venture Capital, que tan interesados están ahora en todo lo que es cripto, ¿qué lanzarías? Es una muy buena pregunta. Hay varias cosas, hay varias cosas. Una sola cosa es muy difícil, pero a ver, temas que hoy están en boga o están muy arriba para el mundo cripto. Una es educación, todo lo que es educativo, que yo vengo del mundo también educativo en paralelo, entonces lo veo, pero algo educativo que tenga parte como práctica, que se cuenten los fundamentos, ¿no? Y algo educativo sin chivos. O sea, digo, no lo tradicional que vienen las plataformas y, claro, y te patrocinan, entonces enseñamos estas plataformas. Un poco el hacer más allá de la plataforma, ¿no? O sea, el conocimiento más allá de la plataforma que utilices. Primero educación, segundo seguridad. Creo que también hay una pata que se está olvidando, que es la pata de la seguridad, que también va de la mano de la educación, pero no hay tanto desarrollo. Productos dedicados a la seguridad cripto. Sí, 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 completamente, completamente. Digamos, tenés métodos de seguridad, pero no hay tanto producto o cosas que hoy se puedan adaptar a todo lo que está pasando. Y tercero sí que es el desarrollo de nuevas redes que empiezan a ser un poco más sencillas, que es el famoso L2, que son las Layer 2, que vienen a solucionar algunos problemas de escalabilidad tradicionales que están teniendo las blockchain, sobre todo la Ethereum, ¿no? Que tuvo problemas de escalabilidad porque no estuvo diseñado para tantos usuarios y los costos de transacciones se volvieron tan altos. Creo que ahí puede haber, y obviamente siempre hay lugar para nuevos players que innoven en cuanto a productos, servicios, de exchanges y todo. No quiero spoilear mucho los productos que estamos por lanzar, pero los mencionaría como algo, pero bueno, vamos a esperar a que se lancen para que después la gente los descubra. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Fue súper interesante, me quedaría horas hablando, creo que por ahí tenemos que hacer un seguimiento, pero esto fue muy buen pantallazo. No, es un gusto, espero que les vaya muy bien.